Buenos días a todos y a todas. Para mí es realmente un honor poder estar aquí en esta iniciativa de FONDEPES. Los felicito realmente. Se nota que hay un interés en tratar de profundizar una serie de temas relacionados con acuicultura y espero que esta charla sea de su agrado y que también les permita comprender algunas cosas relacionadas con lo que es calidad de agua y bienestar animal. Como voy a hacer la presentación, voy a compartir mi presentación. Espero se vea, por favor, si me... Aquí está, ¿cierto? No. Disculpen. ¿Se ve ahí? Si alguien me puede... Sí, ¿cierto? Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles la oportunidad de estar acá. Estoy muy contento. Tal como me presentó Harold y la persona anterior, mi nombre es Felipe Briceño, soy jefe de investigación y desarrollo del Instituto Noruego de Investigación de Chile. Y todo el equipo está muy contento de poder, de que yo lo represente en esta instancia. Nuevamente los felicito y también quisiera hacer un especial énfasis en aquellos trabajadores y trabajadoras que son parte de la industria acuícola y brindan servicios también en el Perú. Darles también mis felicitaciones para el 1 de mayo, así que espero que puedan tener un día feriado de reposo, reflexión y todo lo mejor para lo que cada uno tiene en su ámbito laboral. Bueno, dado que el tiempo es breve y los dos tópicos son bastante extensos, voy a partir. Tengo acá una tabla de contenido. Hablo rápido, así que trataré de ser más lento, pero si alguien, por favor, de la organización, si estoy hablando muy rápido, que por favor me diga, porque si no, no voy a tener cómo hacerlo, esa regulación. Voy a hablarles un poco de NIVA Chile, que es NIVA Chile, para después ir de lleno ya en los tópicos por los cuales me convoca esta charla, que son calidad de agua en cultivo de salmonio, el concepto de bienestar animal, que muy bien fue definido por Harold, y también quisiera después hablar un poco del cambio climático y cuáles son los desafíos y oportunidades que la crisis climática está imponiendo y va a imponer en la industria acuícola a nivel mundial. Y por último, dejar algunos mensajes finales. Bueno, yo soy investigador del Instituto Noruego de Investigación de Aguas. Esta es una institución, valga la redundancia, noruega, que data de 1958. Es el principal instituto que realiza investigación en aguas en ese país europeo. Y en el 2008 instala una empresa que funciona a modo de instituto privado en Chile, siendo la primera antena, por decirlo así, de este grupo NIVA, ¿sí? Hasta el momento hay 4 países que conforman este grupo NIVA, destacando los que están obviamente en Chile, China, Dinamarca y también una filial más grande que es Aquaplan NIVA. El cual en su totalidad son más de 60 años de trayectoria, más de 400 empleados con un 60% de investigadores con título de PhD. Lo que hacemos en NIVA Chile como centro de investigación es tratar principalmente de brindar soluciones científicas para problemas productivos en acuicultura y también en medio ambiente. Nos hemos concentrado en lo que es la industria acuícola, dado que el origen de NIVA Chile es justamente la calidad de agua para la producción de salmónidos, pero en el futuro hemos también podido abordar otras líneas relacionadas con el medio ambiente y el uso sostenible de cuerpos hídricos para diferentes industrias. Lo que nos caracteriza es tratar de generar I+D, o sea, investigación y desarrollo, con un foco de integridad, interacción e innovación, de manera de poder brindar asesorías de alta calidad para las personas. Nosotros principalmente trabajamos en lo que son gestión integrada de recursos hídricos, bienestar animal, con un foco de investigación y desarrollo, y también a lo largo de estos 15 años que cumplimos, hemos podido levantar información muy importante de diferentes afluentes, es decir, cuerpos de agua que alimentan las pisciculturas, en prácticamente las regiones más importantes de producción de salmónidos en Chile. Por lo tanto, tenemos una base de datos bastante contundente. Así que dejo también la puerta abierta por si alguna persona que quiere tener más información al respecto también lo podemos conversar. Pero básicamente nuestro foco es tratar de promover la acuicultura sostenible y para ello tenemos todo un know-how que viene de este grupo NIVA que está a disposición del productor y brindarle soluciones tecnológicas para resolver problemas productivos.
¿Cuál es el contexto un poco donde NIVA se desarrolla? Y esto también es la antesala para hablar después de calidad de agua. La salmonicultura en Chile es una industria bastante relevante, ¿sí? Hoy en día la concentración en cuanto a producción principalmente es del salmón del Atlántico, con un 75% de esa especie, de salmón salar, seguido de prácticamente un 20% de salmón cojo, y también trucha arcoíris en un 6%. Acá hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al desarrollo que ha ocurrido en la salmonicultura entre Perú y Chile. Pero mucho del conocimiento viene justamente de esta especie, salmón salar, salmón del Atlántico, porque es la más importante en cuanto a producción. A nivel anual también las cosechas de salmónido en Chile, en los últimos datos del Servicio Nacional de Pesca, hablan de prácticamente 980 mil toneladas de salmones. Eso, ¿por qué es relevante? Porque también el conocimiento que existe sobre calidad de agua y bienestar animal se enmarca en una producción altamente intensiva de cultivo, ¿ya? Para tenerlo en consideración. Por lo tanto, hay mucho conocimiento también de lo que ocurrió durante el proceso de transferencia de una tecnología, por ejemplo, de flujo abierto, es decir, la cual recibe agua de un río o de un lago y la modifica, ¿cierto? Y la devuelve con las tecnologías de recirculación de agua, que son las que más adelante voy a ahondar. Y en el escenario internacional, Chile es el segundo productor después de Noruega. Noruega lidera, ¿cierto? Bastante, tiene una producción bastante sostenible en el tiempo, tiene otros indicadores relacionados con medio ambiente, y Chile tiene sus desafíos que todavía no estamos en esa vía de la implementación de tecnologías para reducir los impactos ambientales, pero también quedan brechas relacionadas, pero este no es el tópico al cual yo me voy a referir, sino más bien ver el tema de calidad de agua. Aquí empiezo ya a interiorizarme. Dentro de lo que hacemos nosotros hay un concepto muy importante que tiene que ver con la homeostasis, que finalmente este equilibrio fisiológico que ocurre a nivel interno del organismo, del pez, de un molusco, de un equinodermo, etcétera, donde la calidad de agua es muy relevante para justamente potenciar ese bienestar que ocurre internamente en el pez. Entonces, el enfoque que normalmente se le da a la calidad de agua desde el grupo NIVA no solamente es de forma paliativa, es decir, tenemos un problema inmediato, resolvámoslo, sino más bien preventiva, es decir, cómo podemos, mediante el estudio de la calidad de agua y sus parámetros, generar indicadores de prevención de manera de poder optimizar el proceso productivo, reducir también con ello los desafíos sanitarios y principalmente el uso de antibióticos, ¿sí? Chile, si bien tiene un liderazgo en cuanto a producción de salmónidos, también ha sido criticado por el uso de antibióticos. Por lo tanto, el enfoque que nosotros damos es más bien holístico, tratar de generar una buena condición del medio ambiente en el cual se cultiva el pez. Bueno, para ir ya de lleno, quisiera, siempre pongo esta laminita y voy a poner este gráfico, porque el ciclo, yo soy agricultor también, como probablemente muchos de ustedes, y lamentablemente cuando me formé no había este concepto bastante integrado, si bien teóricamente sí, pero nos decían que el agua era algo más o menos estable en cuanto a cantidad y calidad. Y hoy en día, dada la crisis climática que voy a abordar más adelante, es muy relevante entender que las pisciculturas, los centros de cultivo del mar y también diferentes unidades productivas dentro del ciclo de una especie dependen exclusivamente del ciclo del agua. Esto quiere decir también que si bien hay algunos emplazamientos que se hacen en el mar, también estos dependen, por ejemplo, de lo que ocurre en la alta montaña, de lo que ocurre también en los acuíferos, es decir, esas aguas subterráneas, aguas que están bajo tierra, que son muy importantes. Por lo tanto, no es que yo esté blindado al estar en algún ecosistema en el cual yo siempre pensé que iba a estar estable en el tiempo, sino más bien estoy inmerso en una cuenca, en un ecosistema o varios ecosistemas que me hacen ser más vulnerable. Entonces quería poner este ciclo del agua, ¿no? Que tiene las fases más importantes como la evaporación, ¿cierto? La precipitación, la infiltración, etcétera, de manera de poder contextualizar que en acuicultura estamos inmersos en el ciclo del agua, o sea, sobre todo en estos tiempos, ¿ya? Bueno, la acuicultura también hay que contextualizarla en las proporciones de agua que existen a nivel del planeta.
¿sí? Recordemos de que, bueno, prácticamente un 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua de los océanos, ¿cierto? Agua salina, y un porcentaje muy bajito está cubierta por lo que es agua dulce. Entonces, en la producción de salmónido en especial, el cual tiene ciclo combinado, que lo voy a mencionar más adelante, la proporción, la torta de agua dulce a nivel mundial es bastante pequeña. Estamos hablando de un 3% aproximadamente. De ese 3%, menos de un 78% es agua de hielo. Por lo tanto, un porcentaje muy bajito, o sea, menos del 1% de las aguas superficiales están destinadas, bueno, no es que estén destinadas, pero están disponibles. Y de esas disponibilidad existen riesgos relacionados justamente con la variabilidad en cuanto a cantidad de agua y calidad de agua que pueda tener un afluente. ¿Qué es lo que es un afluente? Un afluente es un cuerpo hídrico diverso, el cual utiliza una piscicultura para abastecerse del agua. Y acá tenemos las dos distinciones entre afluente, es decir, el agua que ingresa, y el efluente, el agua que sale de la piscicultura, ¿sí? Nosotros en NIVA Chile nos hemos concentrado mucho en lo que es la condición natural del afluente, es decir, del agua que ingresa a la piscicultura, y en eso hay una diversidad también de ecosistemas en los cuales se utiliza pasando por ríos, lagos, océanos, pozos profundos, es decir, estas aguas de las napas subterráneas, vertientes, que son estos cuerpos de agua que son una mezcla entre agua superficial y también con influencia subterránea, y obviamente también los fiordos que caracterizan la zona austral de Chile. Eso hace bastante complejo la dinámica en cuanto a la producción de salmónidos en general, ¿sí? Pero esto también puede ser aplicado a cualquier especie. Es tener en cuenta la diversidad justamente, y también qué ocurre cuando un afluente pierde su condición de calidad de agua, es decir, tiene menos calidad de agua o tiene menos cantidad de agua. Existen también ahí estrategias para poder reducir el uso del agua o bien utilizar otro tipo de afluentes, que es como el escenario menos favorable, porque lo que queremos justamente es conservar los cuerpos de agua, protegerlos, reducir los impactos, y ahí la acuicultura tiene desafíos importantes. ¿Qué es la calidad de agua? La calidad de agua en general es justamente la relación de propiedades físico-químicas y biológicas que posee un recurso acuático, ¿cierto?, para una actividad en particular. En el caso de la acuicultura, ¿cierto?, estamos hablando de una serie de parámetros que se indican en este diagrama, que son importantes, como el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, la luz, la temperatura, la salinidad, el pH y una serie de otros parámetros que en su conjunción, de forma sinérgica, ¿cierto?, van a generar una condición particular de calidad de agua, que va a ser también el tópico en el cual yo me voy a dirigir en esta charla. ¿Cuáles son los parámetros críticos de calidad de agua para la salmonicultura? Acá distingo entre aquellos que son críticos e importantes, ¿sí? Los parámetros críticos son aquellos que son drivers, es decir, que son reguladores de procesos también metabólicos o fisiológicos, y acá destacan, por supuesto, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, el amonio y el amoníaco. Como importantes también son algunos compuestos nitrogenados, ¿cierto?, derivados, nitritos, nitratos, el potencial de oxidorreducción, la alcalinidad, que es esta característica que tiene el agua para poder hacer un buffer en cuanto al pH, la dureza también, ¿cierto?, que está basada en la concentración de calcio y magnesio, el carbono orgánico total y el ácido sulfídrico, por mencionar algunos en términos generales. En esta tablita existe una serie de especificaciones relacionadas con diferentes especies de acuicultura. Ustedes podrán ver al inicio, ¿cierto?, está Salmo salar, está Ancorrhynchus micis, que es la trucha arcoíris, que es la que posiciona, ¿cierto?, la producción en el Perú, así como peces planos, anguiliformes, etc. Acá hay las tablas con los rangos donde normalmente se debería utilizar, ¿cierto?, o donde deberían estar ubicadas las condiciones de cultivo para potenciar la especie. Yo no quisiera detenerme en el número, sino más bien en dos mensajes que les quiero dejar acá. Uno, que cada especie tiene condiciones ambientales óptimas particulares, ¿sí? No podemos extrapolar lo que le pasa a, por ejemplo, a los salmónidos, que son atletas, son peces que tienen un alto consumo de oxígeno, tienen un metabolismo muy elevado, comparado, por ejemplo, con un pez que es más bien pasivo, como la tilapia, que tiene condiciones, ¿cierto?,
de requerimientos de oxígeno mucho más amplios que un salmonio. Entonces, es muy importante que la especie de cultivo que ustedes quieran desarrollar, ¿cierto?, se sustente en los rangos óptimos en los cuales debería optimizarse, valga la redundancia, el crecimiento, la reproducción, dependiendo de su estado de desarrollo. ¿Por qué la temperatura? Aquí voy a hablar brevemente de los tres factores más importantes. La temperatura, por supuesto, que tiene 3 niveles de impacto dentro de lo que es la acuicultura, y en cuanto a calidad de agua, a nivel de organismo, ¿cierto? Es un gran regulador relacionado con todos los procesos fisiológicos, ¿cierto?, que tienen relación en organismos, sobre todo en aquellas especies, como los peces, ¿cierto?, o grupos que son poiquilotermos, es decir, que la temperatura del ambiente regula la temperatura interna, es la misma, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura de mi medio de cultivo va a ser muy importante también para poder definir o para poder establecer una frecuencia respiratoria, por ejemplo, adecuada para el cultivo, para potenciar el crecimiento. A lo mismo con la alimentación. La asimilación del alimento está en función de la temperatura, así también el crecimiento, el comportamiento y la reproducción. Y no solamente a nivel de peces, ¿cierto?, que es la especie objetivo. Muchas veces también nosotros tenemos compañeros de cultivo que no son deseables, ¿no? Siempre cuando no estén diseñados para ello. Por ejemplo, muchas veces existen también microorganismos que se infiltran o que están dentro del sistema de cultivo, que sortearon, ¿cierto?, las barreras de tratamientos de agua, físicas y químicas que pueden existir, y viven ahí, conviven. Por lo tanto, ellos también se ven beneficiados por los cambios de temperatura. Y también, esto es muy importante, la temperatura regula también ciertas especies químicas, ¿sí?, de algunos parámetros. Por ejemplo, en el caso de los metales, la temperatura también es un modulador de toxicidad en conjunción con otras variables que voy a explicar más adelante. La cantidad de oxígeno que está disponible para que el pez pueda utilizarla e incorporarla también es dependiente, ¿cierto?, de la temperatura, y una serie de otras reacciones químicas. Se quedó, a ver, ahí está. Bueno, aquí en este diagrama es un poquito más, es un poco lo que he comentado. Quisiera destacar, ¿cierto?, de que la productividad en un centro de cultivo va a estar dado principalmente por el potencial de crecimiento que exista, ¿cierto? Y vamos a tratar de maximizarlo por estableciendo, ¿cierto?, ciertas condiciones ambientales donde el pez puede crecer de forma sostenible dentro de un ciclo de agua. Y en eso, cada especie tiene ventanas térmicas que son en base a conocimiento de fisiología, donde los procesos fisiológicos, sobre todo en cuanto a respiración y disponibilidad de oxígeno intracelular, están dados, ¿cierto?, por la temperatura. Entonces, quería ponerlo en términos gráficos. Ahora, el pH, ¿cierto? El pH es esta variable que nos permite conocer o que indica la cantidad de ácido o base que está presente en el agua. Es un factor de calidad de agua muy relevante. Tenemos que recordar que normalmente las especies se encuentran dentro de un rango de pH asociado al neutro, ¿cierto?, existiendo riesgos tanto en ambientes más ácidos como en ambientes más alcalinos, ¿sí? Eso es muy importante. También importante recordar de que este parámetro, ¿cierto?, esta capacidad que tiene el agua de incorporar protones, está en una base logarítmica. Por lo tanto, cuando vemos cambios que podrían ser leves en el pH, es decir, que si yo estuve en 7 de pH y bajé a 6, ese cambio tenemos que comprenderlo, reflexionar que es una escala logarítmica. Por lo tanto, un cambio pequeño que ocurre en esta variable puede ser muy importante y generar un estrés fisiológico por una serie de procesos que también voy a hablar más adelante dentro del pez. Es por ello que también existen rangos óptimos en el cual el pez va a poder generar, ¿cierto?, un mayor desempeño en las condiciones de cultivo. Como les contaba anteriormente, ambientes muy ácidos también lo que va a hacer es fomentar un crecimiento más bajo y también generar un punto de no retorno donde probablemente, ¿cierto?, en aguas muy ácidas, estamos hablando de 5 hacia abajo, el pez no pueda recuperarse y eso genere la mortalidad de nuestra población.
Lo mismo ocurre también en el otro extremo del gradiente, ¿cierto? En aguas más alcalinas. Normalmente este es un parámetro que nosotros podemos, que está sujeto, ¿cierto?, a las condiciones de línea base donde yo estoy emplazando mi piscicultura, ¿ya? Pero una cosa es cómo viene ese afluente, por ejemplo. ¿Sí? Si estamos utilizando un río que tiene un pH relativamente neutro y ese pH posteriormente cuando ingrese al agua de producción, es decir, cuando esté expuesto a biomasa, el pH va a variar porque el pH también está sujeto a la producción del dióxido de carbono, que es este metabolito muy importante que se produce por la respiración. Por lo tanto, esto va a hacer tender más a empujar al pH hacia abajo, generando ambientes más ácidos, lo cual es muy riesgoso también porque se combina con el actuar o la toxicidad de algunos agentes que son altamente peligrosos, que son los metales pesados. Así que esto es una variable que tenemos que entender bien porque es bastante dinámica, va variando y también actúa de forma sinérgica con la temperatura y también, por ejemplo, con el oxígeno. También no olvidar de que los peces en general, independientes si son atletas de alto rendimiento, si son maratonistas, si son especies más bien sedentarias, ¿no? Independiente de ello, todas tienen una misma característica, que es disponer, ¿cierto?, de esta estructura muy importante que es la branquia, que permite el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. El pez, ¿cierto?, mediante la branquia o las laminillas branquiales, lo que va a hacer es justamente aumentar la superficie de contacto de manera de que el oxígeno que está disponible en el agua ingrese y también mediante un proceso, ¿cierto?, celular se salga el dióxido de carbono que es producto del metabolismo del pez, ¿sí? Esto es muy importante. Y acá no quisiera adentrarme, pero quería darle algunos datos. Por ejemplo, aproximadamente por cada menos de 1,5 miligramos de dióxido de carbono se generan por 1 miligramo de oxígeno consumido. Eso es casi 1 a 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener algunas diferencias con otros salmónidos o con otras especies que son mucho más pasivas, ¿no? Donde quizás esta relación de cuánto dióxido de carbono se genera por oxígeno consumido es mucho más amplia o más baja. Pero es importante también destacar algunas cosas que ocurren a nivel celular. El pez, dentro de la branquia, ¿cierto? Y a lo largo de todo el organismo, ¿cierto? Las células están interactuando con el medio intracelular y extracelular. Y acá hay el dióxido de carbono, que es este producto metabólico, va a salir gracias a la acción de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que es la que va también a ayudar a hacer una detoxificación, por decirlo así, sacando el dióxido de carbono, también generando un balance o intercambio iónico con otros iones que son muy importantes, sobre todo para el caso de los salmónidos, que es el cloruro, dado que son especies anádromas y que son capaces de, ¿cierto?, ir de un ambiente dulce acuícola a un ambiente marino. Ya, por lo tanto, este tipo de peces tienen maquinarias, por decirlo así, celulares, fisiológicas, que son muy adaptativas y que tenemos que también preservarlas en un contexto de cultivo. También existe esta interacción entre, por ejemplo, la capacidad que tiene el oxígeno de ser transportado a lo largo del pez, ¿cierto? O dentro de todas sus estructuras, perdón, con la relación con el pH, ¿sí? Cuando tenemos un pH interno más ácido, ¿cierto? Existe una menor capacidad para poder transportar oxígeno. Eso es muy relevante en las condiciones de cultivo. Cuando tenemos densidades muy elevadas, cuando existe poco oxígeno disuelto disponible para estos procesos, pero alta producción de dióxido de carbono, lo que va a ocurrir internamente es una baja del pH y eso va a ser menos eficiente que el oxígeno disponible en el agua ingrese dentro. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que resguardar también suplementando oxígeno de diferentes formas, ¿cierto? Dependiendo de la especie, dependiendo del sistema, pero tenemos este dilema constantemente de que el oxígeno es un recurso limitadísimo, que el dióxido de carbono va a generarse, ¿cierto?, dependiendo del consumo de oxígeno y también de la densidad de cultivo.
Otro aspecto importante dentro de lo que es calidad de agua en términos generales, y algo que también en NIVA Chile nos hemos especializado, son los metales tóxicos para los peces, o los famosos metales pesados. ¿Y qué ocurre con ellos? Estos metales, en términos generales, ¿cierto?, generan cambios en el estrés oxidativo, ¿cierto?, la homeostasis, en la formación de radicales libres, también generan alteraciones a nivel fisiológico en cuanto a cómo está trabajando la branquia, ¿sí? También cambios en el ritmo percular, el color, también generan cambios conductuales debido a que algunos de ellos también actúan a nivel neuronal. Por lo tanto, son enemigos bastante que con el tiempo hemos ido comprendiendo su efecto. Y dado que, por ejemplo, tanto Perú como Chile las pisciculturas están emplazadas en cuencas hidrográficas donde la geología se caracteriza también por tener altas concentraciones de cobre, es importante, por ejemplo, que este tipo de metales, así como el hierro o como el aluminio, sean incorporados dentro de nuestras matriz de evaluación de calidad de agua en términos generales. ¿Ya? La acción aquí puse esta foto de Paracelsus, ¿no?, que dice que la dosis hace al veneno, y eso es muy cierto en metales pesados, porque hay algunos metales que son esenciales y otros no esenciales, y dependiendo de la concentración que ésta alcance, nos va a generar ciertos efectos que pueden ser subletales o letales. Pero algo interesante de acá, que el metal, cuando ingresa en una producción, por ejemplo, de acuicultura, no va a actuar de forma solo, sino que se va a ver potenciado, va a entrar dentro de la sinergia que ocurre con diferentes parámetros de calidad de agua. Por ejemplo, la toxicidad de los metales depende del pH. Cuando son pH más bajos, es decir, más ácidos, existen formas más tóxicas de algunos metales como el aluminio y como el cobre, ¿sí? La temperatura también altera las reacciones químicas de estos metales. El oxígeno también, la cantidad de materia orgánica expresada como carbono orgánico total, también es muy importante porque los metales normalmente se adhieren, ¿cierto?, a la materia orgánica. Es decir, que cuando hay mucha materia orgánica en la piscicultura es bueno hasta cierto punto, porque probablemente ese metal está quelado, está adherido, ¿cierto?, está ligado a la materia orgánica, y cuando nosotros lo fragmentamos, ya sea por un proceso de filtración, por ejemplo, o por algún tipo de interacción con otra variable, se liberan. Entonces, es todo un tema, es todo un mundo el tema de los metales tóxicos, y está siendo muy relevante también acá en la producción de recirculación en Chile, porque se ha visto que también pueden estar dando vueltas, por decirlo así, dentro de las unidades de cultivo, porque existen también algunas fuentes que pueden aportar a estos metales más allá de lo que provenga, ¿cierto?, de las fuentes naturales. Acá un poco contarles brevemente que los metales van a ingresar a las branquias, ¿cierto?, semejando a algunos cationes, y principalmente van a estar semejando al calcio y al sodio. Es por eso que la dureza, que es esta característica, ¿cierto?, de cuánto calcio y magnesio tenga el agua, es muy importante dentro de la calidad de agua de una producción acuícola, porque si tenemos un agua que tiene alta concentración de calcio, lo que vamos a hacer es justamente evitar que los metales, ¿cierto?, como el cobalto, el estroncio, el cadmio, el plomo, el zinc, ingresen. Lo mismo ocurre con el sodio en cuanto a la plata y al cobre. Esto es solamente un ejemplo, solamente para que sepan que existen cationes, ¿cierto?, que van a ser muy importantes que se mantengan en una cierta condición para evitar que este metal ingrese. El metal hace trampa cuando ingresa a la célula. Lo hace mediante una semejanza iónica que se llama, es decir, que está camuflado. La célula no tiene cómo reaccionar frente a la presencia de un metal, sino más bien ingresa, ¿cierto? Sustituye un canal de un catión, ¿cierto?, y va a ingresar por otro. Por lo tanto, es muy importante este aspecto. También existen algunos metales que van a ser más tóxicos que otros, ¿sí? En este gráfico, esto es todo basado en la teoría del ligando biótico, es decir, cómo existen este intercambio, ¿no?, que ocurre entre algunos cationes con algunos metales, y también cómo está la presencia de un ligante, que puede ser una materia orgánica u otra estructura, ¿cierto? La misma branquia también puede adherirse el metal en sí. Van a condicionar también diferentes grados de toxicidad. Por ejemplo, en este caso, a medida que el metal tiene más afinidad con la branquia, puede tener mayor toxicidad
si la evaluamos, por ejemplo, con el LS50. Y acá destacan, por ejemplo, la plata es altamente tóxica, el cadmio y el cobre también altamente tóxicos. Pero estos no son los parámetros que normalmente, no son los metales que normalmente observamos en acuicultura en general, pero están presentes, ¿sí? El cobre, como decía antes, es un enemigo que hemos tratado de comprender. Pero aquí también, no sé si escuchan, pero acá llueve muy fuerte, estamos frente a un temporal, y nada, perdón por el ruido ambiente. Les comentaba que existen metales esenciales y metales no esenciales, y acá también un poco la forma en que ingresa, más que la concentración límite al cual está una especie capacitada para tolerar, va a depender, ¿cierto?, de estos metales. Acá hay que tener, yo creo que, en resumen, tener mucho cuidado con lo que es el cobre, el aluminio y el hierro, ¿sí? Estos tres metales, al menos en la experiencia que he tenido en Chile y también en Noruega, son bastante complejos porque alteran mecanismos fisiológicos muy importantes en salmonio, sobre todo en la fase de transferencia entre el agua dulce y el agua de mar, que lo vamos a ver más ratito. ¿Se escucha bien? Quisiera hacer un comentar si está bien el tiempo y se me pueden decir si escuchan por el ruido ambiente. ¿Aló? Ingeniero, estamos bien con el tiempo, no hay problema y se está transmitiendo muy bien. No le escucho, muy bajito. Se le está escuchando bien y estamos bien con el tiempo. Perfecto, ya. Muy bien, gracias. Quería también comentarles que es muy importante en lo que es en el concepto de calidad de agua y en producción de peces, tener cierto un modelo integrado donde el ambiente, el pez y el productor van a trabajar en conjunto en sus capacidades, obviamente, pero nunca dejar estos componentes de forma aislada, sino que más bien integrarlos para un buen desempeño, para tener una mejor producción. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro, por ejemplo, el equilibrio que puede existir a nivel sanguíneo, es decir, este concepto de homeostasis, donde todos los procesos fisiológicos ocurren de forma normal dentro de los rangos óptimos, ¿cierto?, de variables como la temperatura y el oxígeno, va a depender mucho del afluente, ¿sí? Por ejemplo, conversábamos antes con un investigador también de Fondepes, me comentaba que, claro, el desarrollo de la salmonicultura en el Perú es más bien en altura, ¿cierto?, con trucha, y estamos hablando de cultivos que se desarrollan en balsa jaula, ¿cierto?, en lagos altiplánicos. Entonces, estamos hablando de que el oxígeno es una limitante a sobre 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Chile, por ejemplo, la distribución de las pisciculturas no alcanza los 500 metros sobre el nivel del mar. Pero aún así, claro, son condiciones de oxígeno distintas, son desafíos distintos. Pero ahí está, por ejemplo, estamos hablando de una misma especie, puede tener condiciones, puede requerir las mismas condiciones de calidad de agua, pero acá viene el efecto del afluente, ¿sí?, dónde estamos cultivando, y también viene el efecto del productor. Por eso que nosotros pensamos que esta triada es muy importante de mantener. Es decir, que un productor, tú puedes tener una muy buena calidad de agua, ¿sí?, dado que tiene una temperatura relativamente estable, baja, tiene condiciones de oxígeno muy adecuadas, ¿cierto?, el pH relativamente neutro, tiene una alcalinidad bastante buena y dureza, etc. Pero si el productor, por ejemplo, incrementa la densidad de cultivo, si el productor comete errores en cuanto a tratamientos que ocurren ahí, lo que va a hacer es que esa condición de línea base, que es óptima, se convierta en subóptima, ¿ya? Entonces nosotros también somos responsables de generar un buen ambiente de cultivo, ya sea por el uso racional del agua, que es muy importante, también densidades que no sean demasiado altas, porque eso también está en desmedro del concepto del bienestar animal, que lo vamos a ahondar más adelante, y también porque tenemos ciertas condiciones de afluente que nos pueden generar ciertas sorpresas también. Dentro del ciclo del salmón, también importante este modelo integrado que mencionaba, estamos hablando que tiene una fase de agua dulce, ¿cierto?, que tiene, en el caso del salmo salar, que tiene 16 meses aproximadamente, que es donde se desarrollan las famosas pisciculturas. Después vienen entre 1 a 2 años de engorda, que se realiza principalmente en el mar, ¿vale? Y después viene la tercera etapa, que es la cosecha. Acá hay un componente del ciclo del salmón que es crucial, que es el smolt, que es esta etapa en el cual un salmonio
va a generar todas sus condiciones, va a activar toda su maquinaria fisiológica para poder enfrentarse al mar, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de una especie que durante el ciclo de vida estuvo expuesto a agua dulce, a agua con salinidad intermedia, ¿cierto?, en un gradiente, y después entra al mar. Entonces, para ello nosotros tenemos que favorecer una serie de aspectos, y tenemos que también estar analizando cómo están, por ejemplo, aquellos parámetros que son indicativos del proceso de emulsificación, que lamentablemente por tiempo no me voy a detener, pero quisiera decirles que es la materia prima fundamental dentro del proceso de producción de salmón, al menos acá en Chile en cuanto al salmo salar, porque las unidades productivas también están separadas entre agua dulce y agua de mar. Por lo tanto, la calidad del smolt, es decir, esta condición en la cual un pez va a poder enfrentar un medio nuevo como es el mar, proveniente de un medio antiguo que es la piscicultura en agua dulce, es crucial para poder tener buenos indicadores productivos. Y acá es donde tenemos que empezar también a comprender dónde está emplazada mi piscicultura, ¿sí? Normalmente está emplazada en una cuenca hidrográfica, ya sea en un lago altiplánico, ya sea una piscicultura asociada a un río, ya sea una piscicultura que esté succionando cierto agua de un acuífero, etcétera. Tenemos que comprenderlo como tal. Por lo tanto, existen procesos hidrológicos, hidrogeológicos, existen contaminantes también, existen también fenómenos que pueden ocurrir y que pueden alterar la calidad del agua, como las precipitaciones. La meteorología es muy importante, las precipitaciones, los cambios de nivel en los pozos. Es un sistema súper dinámico el cual está enfrentado al piscicultor en general. Entonces es muy relevante entender de que lo que pueda ocurrir en mi cuenca es lo que voy a ver reflejado en la unidad de cultivo, ¿ya? Y durante un tiempo me atrevería a decir que no fuimos capaces de hacer ese puente. Pensamos de que las pisciculturas estaban blindadas de cierta forma porque succionábamos agua de pozo, que normalmente son afluentes que son más estables en cuanto a temperatura, contaminantes, etc. Pero eso fue un concepto que se manejó 20 años atrás. Hoy en día las pisciculturas no están en lugares tan aislados como estaban antiguamente. Hoy en día están inmersas en vecindarios industriales, por decirlo así, como la agricultura, la industria forestal, ¿cierto? Algunas descargas también de otro tipo de industrias que hacen justamente que el afluente, que antiguamente era puro y casto, por decirlo así, hoy en día ya viene con una línea base desviada en cuanto al pasado. Y aquí un poco el diagrama, ¿no? Que el ciclo de salmón, en ese sentido, tiene un posicionamiento dentro de lo que es una cuenca hidrográfica casi en su totalidad, es decir, desde donde nacen las aguas, ¿sí? Para la producción de ovas, que requieren salinidades prácticamente muy bajas, a la producción de alevinsaco, y un poco lo que hace una piscicultura emplazada en un mismo punto es tratar de emular, ¿cierto?, este ciclo biológico que tienen los salmónidos, ¿sí? Pero es muy importante porque muchas veces tratamos de acelerar procesos, a veces cometiendo algunos errores, y no entendemos muy bien que cada parámetro de calidad de agua que se cambie dentro de una producción puede tener también un efecto sobre otro. Bueno, esto ya se los comenté, ¿cierto? Dentro de la cuenca hidrográfica, la piscicultura y las actividades de acuicultura se pueden posicionar en un eje, ¿cierto?, altitudinal sin ningún problema, lo cual también hace estar expuesto, por ejemplo, a escorrentías superficiales, lo que acá en Chile llamamos también como el fenómeno de la turbia, ¿no? Cuando existen precipitaciones más intensificadas, aumenta el caudal, ¿cierto?, de ríos, ¿sí? Estos ríos también alimentan muchas pisciculturas, cambia la calidad de agua dentro del estanque, los peces, ¿cierto?, empiezan a sufrir, por decirlo así, alteraciones porque existe más sedimento, material particulado, porque justamente estas lluvias lo que hacen es lavar, ¿sí?, el cauce de un río o generar resuspensión de algunos materiales particulados, y eso es tremendo para los peces, ¿sí? Estos cambios pueden ser dinámicos, pueden ocurrir a nivel de día o también pueden ser estacionales o interanuales. Hemos visto, y lamentablemente por tiempo no voy a poder entrar, pero vemos también cómo existen cambios relacionados con el fenómeno del Niño, ¿cierto? Donde algunas pisciculturas, me imagino que lo que ocurre en altura debe ser mucho más dramático, en el cual los cambios de precipitaciones, la salinización de algunos, la desalinización de algunos centros de maricultura, por mayor descarga de ríos, por el incremento, ¿cierto?, del caudal, por efecto de las precipitaciones, también genera desafíos fisiológicos para algunas especies marinas que son bastante poco tolerantes a los cambios de salinidad. Entonces,
es un sistema muy dinámico, muy complejo de comprender. Esto ya lo comentaba, ¿cierto? Tener siempre el efecto, o dónde está la condición, los procesos biogeoquímicos, los contaminantes que ocurran, que pueden ser contaminantes de origen natural o antropogénicos, ¿sí? A veces pensamos que, por ejemplo, la presencia de metales está principalmente relacionada con el aporte de industria o la generación por parte del ser humano, pero no es así. Tenemos yacimientos, tenemos condiciones de línea base, por decirlo así, geológicas, que son complejas y que se caracterizan por tener, por ejemplo, cobre, hierro, aluminio, por ejemplo, uno de los metales que está más presente en la corteza terrestre. Entonces, estos metales cuando están sometidos a aguas con cambios de pH, que provienen, por ejemplo, de aguas de altura, como de hielo, que es un agua muy blanda, y tiene contacto con la roca, se empiezan a movilizar una serie de compuestos, y eso finalmente ingresa a la piscicultura. Acá, estimados y estimadas, es importante tener en cuenta que efectivamente existe una sinergia entre parámetros. Tenemos, al menos yo lo veo así, tenemos dos grupos de amigos o enemigos que están lidiando siempre, están chocando dentro de un ciclo productivo. Tenemos aquellos parámetros que son protectores, ¿cierto? Que son importantes de resguardar, y acá está el calcio, por lo que indicaba antiguamente, es el que nos permite justamente reducir los riesgos de toxicidad de los metales si hay una buena concentración de calcio. Algunos estudios indican que sobre 5 miligramos por litro de calcio es importante para evitar, ¿cierto?, la toxicidad de algunos metales. Y acá está nuevamente el concepto de la dureza, ¿sí? Hay aguas que son blandas, es decir, que la dureza es muy baja. Y esas aguas que son blandas son desprovistas de calcio, por lo tanto, el ingreso de metales a un sistema de acuicultura es mucho más vulnerable, por lo tanto, tiene un efecto más tóxico. La alcalinidad también es muy importante, esta capacidad que tiene el agua de tamponear, ¿no? Las variaciones del pH. Si yo tengo una buena alcalinidad, que eso se puede mejorar también dependiendo de nuestro sistema de cultivo, voy a poder también hacer más estable el pH. Es decir, que no va a estar sujeto a variaciones producto del aumento del dióxido de carbono, como antes lo habíamos hablado. Y la materia orgánica es importante y el pH en sí. O sea, este grupo de parámetros siempre es bueno tenerlos relacionados con otro grupo de parámetros que son tóxicos, como el dióxido de carbono, el nitrógeno amoniacal total, ¿cierto? El amoníaco en sí, que son estos dos compuestos nitrogenados que dependen del pH, ¿sí? A medida que va aumentando el pH, ¿cierto?, las formas tóxicas del nitrógeno amoniacal total y principalmente el amoníaco van aumentando. Por lo tanto, también existe una sinergia en cuanto a eso. Y también el grupo de los metales, como el cobre, el aluminio y el hierro, que también son dependientes, por ejemplo, en cuanto al pH, y por ende también en cuanto a las condiciones de dióxido de carbono que se generen. Acá, brevemente, para ir avanzando más rápido, contarles, por ejemplo, en este gráfico se muestra la distribución de precipitaciones relacionadas con una localidad, ¿cierto?, acá en el sur de Chile. Se me olvidó comentarles que yo les hablo desde Puerto Varas. Esto es lo que se conoce parte del inicio de la Patagonia. Son un clima frío, lluvioso, ¿no?, que ha permitido el desarrollo de la industria acuícola justamente por las precipitaciones, pero hoy en día con el cambio climático también se ha visto desfavorecido por esto. Lo importante es ver que la mayoría de los ríos de esta zona responden, ¿cierto?, a las precipitaciones, es decir, cuando llueve más en invierno, ¿sí?, el caudal aumenta. Cuando aumenta el caudal, por ejemplo, un río, que aquí puse el río Mollín, un bello río que es el único desagüe del lago Yanquihue, que es donde estoy emplazado en Puerto Varas, ¿sí?, un aumento del caudal, un aumento de las precipitaciones, hace una bajada de pH, principalmente en invierno, es decir, existe una dilución de la matriz de agua cuando hay más lluvia. ¿Y qué pasa cuando tengo menos pH? Significa que ya mi línea base, que es la que comentaba, está más baja. Por lo tanto, cuando estoy a nivel de cultivo, donde está la biomasa de peces, la cual está produciendo dióxido de carbono y consumiendo oxígeno, me va a tirar el pH más para abajo. Entonces, ahí tenemos que tener una capacidad de respuesta y también de gestión del riesgo anticipada. Si ya van a venir lluvias y va a bajar el pH, yo tengo que ver la forma de tratar de tamponear, ¿cierto?, esa variación ambiental de línea base que me va a permitir tener en una zona más de no riesgo a una población de peces.
Y es justamente eso, porque cuando hay más precipitaciones, también existen mayor liberación, por ejemplo, de algunos metales, y si estos metales están en aguas más ácidas, se van a tornar en formas más tóxicas. Y este es el caso, por ejemplo, del aluminio lábil y también del hierro, que a medida que aumentan las precipitaciones también empieza a generar. Esto es un poco lo mismo que contaba Chile, está desarrollado, ¿cierto?, la acuicultura, esto está de lado. Si no, no me alcanza la diapositiva. Pero el mensaje que les quiero indicar acá es que las precipitaciones también son muy importantes para comprender la variabilidad que se pueda ocurrir en cuanto a un metal en un afluente cuando son superficiales. Cuando son afluentes subterráneos, es decir, pisciculturas que se abastecen con una bomba de aguas subterráneas, también existen cambios de calidad de agua que son importantes y que ocurren a escala estacional, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando este es un dibujo bastante malo, pero permite ejemplificar, ¿sí? La dirección de la flecha indica aumento o reducción de los parámetros que indica ahí. Entonces, por ejemplo, en primavera-verano, que los acuíferos normalmente bajan porque no existe recarga de estos por efecto de las precipitaciones, vas a tener mejores pHs, mayor calcio, mayor magnesio, dureza, por ende, alcalinidad y materia orgánica, y los riesgos de metales como el aluminio y el cobre van a bajar. Pero cuando comienzan las lluvias, es decir, entre otoño e invierno, el acuífero comienza a recargarse, se empieza a diluir esa matriz de agua, generando una bajada del pH, disminución del calcio, por ende la dureza, alcalinidad y un aumento del aluminio y del cobre. Entonces, ha sido, en Nido Chile hemos tratado vamos con los productores tratando de mostrar justamente eso, porque si ya entendemos esta dinámica en cuanto a las precipitaciones, ya sea en pisciculturas que están en flujo abierto o cerrado, uno puede empezar a gestionar riesgos. Por lo tanto, en las épocas de invierno, yo puedo prevenir, ¿cierto? Porque ya sé que existe un alza de estos metales, por lo tanto, mis peces van a estar expuestos. Otro fenómeno también que es interesante y que quisiera destacarlo brevemente es cómo algunas pisciculturas, sobre todo que están en altura y están rodeadas de volcanes, también se pueden ver afectadas, ¿cierto?, por cambios hidrogeológicos que ocurran producto de la erupción o la actividad volcánica. Acá en Chile tuvimos lamentablemente hace un par de años, bueno, en el 2015, ¿cierto?, la erupción del volcán Calbuco, el cual generó impactos muy importantes a la industria acuícola, pérdidas millonarias, y también generó, no solamente por infraestructura, ¿no?, que cayeron las cenizas, etcétera, sino que también los peces, en algunas pisciculturas observamos cambios en la calidad del agua, principalmente en metales, posterior a la erupción del volcán. Entonces, si ustedes están cerca de volcanes, es importante también poner un ojo, una alerta, cómo es la actividad sísmica, cómo es la actividad volcánica que está ocurriendo en el vecindario donde estoy emplazado, vecindario natural, por decirlo así, ya porque es muy susceptible eso también el agua. Pero acá vamos a tener dos grandes grupos de sistemas de producción, algunos que van a ser más vulnerables a los cambios que acabo de describir en cuanto a la calidad de agua, de producto de procesos que ocurren en mi cuenca hidrográfica, como es un sistema de circuito abierto o de flujo abierto, es decir, ingreso de agua, de cierta forma la modifico, la altero, muchas veces la contamino y la dispongo nuevamente en el mismo curso de agua. Existen sistemas de tratamiento en ambos puntos, tanto en el afluente como en el efluente, para reducir justamente los riesgos que puedan venir de esas fuentes. Pero hoy en día el sistema de recirculación de agua, o el sistema de recirculación acuícola, que se llama el RAS, que me voy a referir como RAS en la sigla, son justamente tecnologías que permiten optimizar el uso del agua, utilizar menos agua de cuerpos, por ejemplo, naturales. Para tener una diferencia, por ejemplo, en un sistema de flujo abierto, nosotros ocupamos 100% del agua que viene de nuestro estero, de nuestro río, de nuestro embalse. En un sistema de recirculación de agua, tú solamente vas a ocupar de forma diaria entre un 5 y un 1% de ese afluente. El 95% restante se va a recircular y eso se hace mediante la implementación de diferentes sistemas de tratamiento. Y acá hay uno muy importante que es el famoso biofiltro, que es una comunidad bacteriana, ¿cierto?, que vive en conjunto con la comunidad de peces para poder generar una transformación de los compuestos nitrogenados y también de otros metabolitos,
de manera que esa agua pueda ser nuevamente utilizada y que no sea tóxica para los peces. Algunas ventajas y desventajas de los sistemas de recirculación. Si bien podemos también controlar los parámetros de calidad de agua, químico, microbiológico y bioseguridad, también tenemos que tener un buen personal especializado. También tenemos requerimientos de agua más bajos, idealmente un 1% que utilizamos, pero también implica una alta inversión porque son tecnologías altamente tecnificadas, ¿sí? Se pueden mantener en el sistema de recirculación de agua, tú puedes mantener la temperatura principalmente como el principal regulador, ¿cierto? Los procesos que dan un mejor desempeño en cuanto a alimentación y crecimiento, los puede regular mucho mejor en un sistema de recirculación que en un sistema de flujo abierto. En Chile, la tendencia es hacia aumentar la producción de smolt, que es este insumo, ¿cierto? O más bien en la etapa que sale de una piscicultura y ingresa a un ciclo de engorda, ¿cierto? Se está tendiendo a producir más smolt en sistemas de recirculación, porque Chile está experimentando también importantes efectos en cuanto a la disponibilidad de agua dulce para la industria, también está sujeta también a mayor conflicto socioambiental, por lo tanto la inversión es más alta para poder generar el desnudo. Pero la recirculación de agua está haciendo ya, se está masificando en Chile. De hecho, les cuento brevemente que la tendencia hoy en día es tratar de generar un post-smolt, es decir, tratar de alcanzar el smolt puede llegar entre los 50 y los 100 gramos aproximadamente. En ese sale 100, 150 gramos, por ejemplo, sale de una piscicultura y entra a una balsa jaula del mar. Con la tendencia del post-smolt es tratar de llegar a casi 300, 500 gramos. O sea, es decir, acortar el ciclo en el agua de mar, alargar un poco más en el agua dulce, pero eso requiere también una serie de condiciones de ambiente muy importantes porque también para el crecimiento de ese smolt requiere una concentración de sales más alta. Por lo tanto, también los sistemas de RAS están sometidos a mucha presión en cuanto al uso de agua que se utiliza. Entonces, es un dilema, o sea, es un buen dilema, pero también no está menos exento. Si pudiese resumir, hay algunos parámetros que son de fácil control. Esto podría operar por una planta de recirculación, principalmente, es decir, a un RAS, donde el oxígeno, por ejemplo, tú lo puedes controlar fácilmente porque tú puedes suministrar oxígeno, ¿cierto?, con estos conos de oxigenación o cualquier tipo de equipo que te permita suministrar más de este gas. También el nitrato, ¿sí? El nitrato que es la última etapa dentro del proceso de nitrificación, después del nitrito, ¿cierto? Se transforma y esto se hace también por las bacterias, etc. El pH y la alcalinidad tú también las puedes controlar en un sistema de RAS, porque tú puedes incorporar compuestos químicos, como ejemplo, como la cal hidratada, que te permita aumentar la alcalinidad y por lo tanto puedes tener mayor producción de dióxido de carbono y tu baja de pH no es tal. Hay otros que están relativamente fáciles de atender, como el dióxido de carbono, el nitrógeno monocal total, ¿cierto? El cloruro, la turbidez, los sólidos suspendidos totales, pero hay unos que son muy complejos y carecen mucho de conocimiento la industria en términos generales, que son los metales pesados, son las hormonas y también el ácido sulfídrico. ¿Sí? Estos tres grupos de compuestos tóxicos son menos conocidos, son más difíciles de controlar en las condiciones de RAS. Entonces, no están todos blindados. Ahora, hablando un poco de bienestar animal, que lo he tocado antes. El bienestar animal se refiere, ¿cierto?, a este estado del animal y el modo en que afronta las condiciones de su entorno. ¿Ya? Existen evidencias durante mucho tiempo que indican que un animal cuenta con buenas condiciones de bienestar si está sano, si está cómodo, si está bien alimentado, seguro y si puede expresar formas innatas de comportamiento. Y por el contrario, no expresa ciertos síntomas o signos desagradables de dolor, miedo, desosiego. A veces estos conceptos uno piensa que no operan para un pez, pero sí operan para un pez. Si un pez que está sometido a condiciones de estrés continua, es un pez que no va a rendir bien. Es decir, que el concepto del bienestar animal hoy en día está muy en boga en algunos mercados, sobre todo europeos, ¿cierto?, donde una producción sostenible también está relacionada con una buena condición de calidad de agua para los peces. Y como les comentaba anteriormente, si la calidad del agua es óptima, internamente la sangre de ese pez va a estar dentro de un equilibrio. Y si eso ocurre, vamos a poder generar mejores indicadores productivos, es decir, un pez va a crecer, aparte de estar más contento,
va a poder crecer más rápido, más sano, más robusto y va a poder enfrentar los desafíos ambientales con un sistema inmunológico robusto, porque tú generaste todas esas condiciones mediante una buena operación de tu cultivo, alimentación adecuada, ¿cierto? Condiciones de calidad de agua, etc. Recordar solamente que dentro del concepto de bienestar animal, la palabra estrés es muy importante, y acá los peces tienen 3 tipos de respuestas, por decirlo así, dentro de la cadena relacionada con el estrés, ¿sí? Llamemos estresores aquellos químicos, es decir, por ejemplo, contaminantes, la baja en oxígeno o algunos tipos de estresores físicos como la manipulación de los peces en sí, o también otros relacionados con la percepción de estresores. Bueno, en algunos cultivos donde están policultivos, donde puede haber un depredador presa, bueno, no es muy rentable esa realidad, pero la maquinaria que traen los peces también en cuanto a términos sensoriales, a percibir este ambiente, viene también seteada para esta percepción del depredador. Nosotros también. Aquí está el concepto de corre o vuela, ¿cierto? Perdón, pelea o vuela, flight or fight. Entonces, todos los procesos que ocurren en nuestro cerebro y también en el cerebro del pez, ¿cierto?, están en función de esta capacidad de o adaptarse o enfrentar el riesgo, ¿cierto?, adecuando una serie de procesos como son cambios hormonales, ¿cierto?, cambios metabólicos y también cambios conductuales. Es decir, primero va a haber una alerta que se va a traducir en cambios de las hormonas que están relacionadas con el estrés, ¿cierto?, para después, por ejemplo, modificar la tasa metabólica, de manera que si yo percibo miedo o estrés, voy a consumir más oxígeno, me voy a gastar más y por lo tanto voy a tener un impacto en el largo plazo en cuanto al crecimiento. Esto, esta ruedita que les pongo acá. Este es el ciclo de un salmón salar, ¿cierto? Donde está el adulto, acá está el reproductor, la ova ojo, alevín, fry, par, que son todas estas etapas que caracterizan el cultivo del salmón del Atlántico, y quería ponerles estas tipologías, ¿no?, basadas en este estudio de Rey del 2019, donde en cada etapa existen factores estresantes. Por ejemplo, en la manipulación de ova está el transporte, el manejo de la ova, el retiro de la ova muerta, la intensidad de la luz, en la calidad del agua, también en la fase de alevinaje, es decir, cuando está pasando de la alimentación, cuando todavía tiene el saco vitelino, es decir, esta alimentación endógena que tienen los salmónidos, la absorbe y comienza a alimentarse, también hay estrés por efectos ambientales, la luz, la manipulación, etc. Lo que quiero decirles acá es que a lo largo del ciclo del salmón, probablemente la trucha lo mismo, cada etapa del ciclo del salmón está expuesta a estrés, ¿sí? Pero eso, a veces el estrés no es malo, siempre y cuando el estrés no sea muy grande, de manera de que el pez no pueda regresar a un estado basal, ¿cierto?, donde pueda generar mayores mecanismos de adaptación u optimizar algunos procesos. Y acá viene el concepto de la carga alostática, que es el desgaste y el deterioro del cuerpo, en el cual aumenta cuando un individuo está expuesto a un estrés repetido o crónico. Es decir, que un pez que está en constante ambiente con estresores, por ejemplo, que no estoy preocupándome del oxígeno, que estoy alimentándolo de forma errada, lo estoy manipulando mucho, esa población de peces, si bien puede sobrevivir, está sometido, ¿cierto?, a esta carga alostática continuamente, y que en algún minuto nos vamos a dar cuenta que esos peces que fueron mal manipulados, que fueron mal cultivados, etcétera, no van a rendir bien en cuanto a, por ejemplo, crecimiento o alimentación. Entonces, es muy importante de reducir también las condiciones de estrés. Por eso que también hay indicadores de bienestar animal que se están utilizando hoy en día, ¿sí?, donde uno puede ver, por ejemplo, el grado, cómo está la integridad del cuerpo de un pez. Si están, por ejemplo, las aletas están íntegras o están más bien picadas porque se empiezan a comer entre ellos, por lo tanto podría relacionarse con una densidad muy alta, o bien si hay algún tipo de desgaste en cuanto al mucus o a la piel, o las branquias están en un estado de salud adecuado. Recordemos que es una estructura muy importante para el intercambio gaseoso, por lo tanto siempre es muy importante tener esto. Y acá, por ejemplo, cómo la calidad del agua se condiciona también con el bienestar animal. Para poder adaptarse los salmónidos al medio marino, tienen que aumentar, ¿cierto?, el cloruro a nivel plasmático, ¿sí? Y se ha visto que
el dióxido de carbono cuando aumenta reduce el pH, y este pH, lo que hablábamos antes, gracias a la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Cuando hay un bajo pH y mucho dióxido de carbono, lo que se genera justamente es una pérdida de oportunidad para poder incrementar el cloruro en el medio interno. Entonces, hablamos de una hipocloremia. Y esto es producto, la hipocloremia, pues el pez puede estar preparado para irse al mar, pero si yo tengo un dióxido de carbono muy alto en el agua, porque estoy cultivando muchas densidades, lo que estoy haciendo es justamente mermar esa capacidad de osmorregulación que pueda tener cuando se vaya al mar. Y acá es muy importante porque eso lo que hace justamente es alterar la homeostasis, reducir la tasa de crecimiento específico que puede tener un pez y por ende el bienestar. Entonces, las malas decisiones que podamos tener en la piscicultura pueden impactar también a que el siguiente ciclo, que es en el mar, se vea difícil de abordar. Por eso que es tan importante que ambas unidades trabajen en conjunto. Bueno, cambio climático, no sé cómo andamos de tiempo, puedo parar acá, pero díganme ustedes, por favor, probablemente ya estoy pasado. ¿Sí? Ingeniero, yo creo que doctor. podemos... 2 minutos y termino. Adelante, ingeniero. Sí, perfecto. Solamente contarles, bueno, las amenazas del cambio climático en cuanto a la acuicultura en aquellas producciones que es marina, ¿cierto? Ya sabemos que el aumento de la temperatura superficial es muy relevante, por lo que comenté anteriormente. También la disminución de la salinidad, la baja de oxígeno que se está experimentando en los océanos en términos generales, ¿cierto? Aumento del nivel del mar, producto, ¿cierto?, del derretimiento de los cascos polares también, y cambio de la química del agua, la intensificación del oleaje y marejadas, así como la reducción sostenida del pH. ¿Sí? Se ha visto, y tengo entendido que también ahí en la corriente Humboldt de algunos productores, ¿cierto?, maricultores, esto es un tema. La acidificación del océano está generando también alteraciones que pueden ir desde una menor capacidad de incorporación de, por ejemplo, de la estructura, más bien de los compuestos que generan las estructuras duras de un equinodermo o un molusco, ¿sí? Acá también en la acuicultura de dulce acuícola, el estrés hídrico, es decir, esta menos cantidad de agua que está cayendo, ya sea por precipitaciones o por recargas, también es un tema. El aumento de las temperaturas continentales está generando mayor deshielo, ¿cierto?, en las aguas nieve, y eso también genera que las reservas que se utilizaban antiguamente para acuicultura ya no sean de tal. Esto impone cambios de calidad de agua y cantidad, y también puede generar impactos no solamente en el cultivo, sino que también a la infraestructura. Como hemos visto, por ejemplo, mayor frecuencia de inundaciones, desbordes de ríos, sobre todo en aquellas pisciculturas que están ubicadas al costado, ¿cierto?, o en la cuenca de un río, cuando existe este riesgo, ¿no?, riesgo inminente. Y también existen impactos indirectos relacionados con el cambio climático, es decir, por ejemplo, el alimento de las especies de cultivo, los cambios, por ejemplo, de materias primas, ya sea la harina de pescado, por variaciones de las poblaciones de anchoveta y sardina, por ejemplo, es muy importante, y hoy en día se está trabajando en dietas que sean más bien de origen vegetal, justamente por lo mismo. Existe un mayor riesgo de propagación de enfermedades, también hay un impacto en la diversidad del ecosistema y también en los ingredientes de los insumos. Y esto es importante en el caso de los salmónidos, porque en algunas especies que son estrictamente marinas, ¿cierto?, vamos a tener algún tipo de amenaza, ¿cierto? Pero en el salmón lo atacan ambas amenazas, ya sea por los cambios que ocurren a nivel oceánico o en el mar, ¿cierto? Y también aquellos cambios que pueden ocurrir en aguas continentales o en el continente en sí. Y acá es donde nos enfrentamos, ¿cierto?, en un proceso de producción, independiente de la unidad que sea, reproducción, hatchery, nursery y engorda, tenemos, ¿cierto?, los efectos del cambio ambiental, de la crisis climática que describí, y también los impactos ambientales en donde están inmersos. Destrucción de hábitat, la eutrofización, ¿cierto?, agotamiento biótico, efecto ecológico, las enfermedades, el efecto de los gases invernaderos, disminución de recursos en general. Y aquí, con esto termino. Se ha propuesto, ¿cierto?, para poder hacer la acuicultura un poco más sustentable. Existen 3 grandes líneas de trabajo en cuanto a sostenibilidad para poder desarrollar, ¿cierto?, mayores condiciones, para poder dar una producción sostenida. El tema de la acuicultura integrada, es decir, multitrófica, los sistemas de recirculación de agua y acuaponía, y también el desarrollo de esta cultura
marítima, ¿no? En la cual la acuicultura costera puede desarrollarse también con otro tipo de entes dentro, y eso hace una mayor capacidad resiliente, por decirlo así, de la sociedad para poder enfrentar los climas variables que vienen. Entonces, para cerrar, la calidad de agua y el bienestar animal son fundamentales para la producción acuícola, ¿cierto? Un adecuado monitoreo, entendimiento y manejo de la calidad es un factor crítico para el éxito, es decir, para potenciar esa condición que trae un pez, ¿cierto? Nosotros la potenciamos, ¿cierto? Si tenemos una adecuada calidad de agua, etcétera. También los sistemas de producción pueden tener ventajas o desventajas, las pisciculturas de flujo abierto, recirculación, tenemos estas dos caras de la moneda, pero sabemos que los sistemas de RAS son una alternativa para poder reducir, ¿cierto?, el uso de agua en acuicultura. Es muy importante seguir comprendiendo el ciclo del agua como un contexto hídrico muy importante para la sostenibilidad de la industria y obviamente siempre tener un enfoque ecosistémico en nuestra actividad. Eso, muchas gracias.